Bienvenidos a todos a este nuevo Instagram Live en donde vamos a hablar acerca de un tema súper interesante que nos han pedido en varias oportunidades, que es los mitos de la anestesia. Tenemos hoy un invitado especial, un invitado de lujo, ya lo vamos a incluir en la llamada. Las personas se van uniendo, por favor me gustaría leer desde dónde nos están visitando, desde qué país. Veo que hay varias personas de Venezuela, hay varias personas de Colombia, varias personas de Chile, pero me gustaría que me comentaran acá desde dónde nos están leyendo. Mientras agrego al doctor. Denme un momento acá. Un segundo. Hace tiempo que no hago esto. Vamos a incluirlo por acá. Aquí. Y acá. Que conteste. Ecuador, República Dominicana, excelente, súper bienvenidos. Buenas, Hola, Doc, hola, ¿cómo está? hola Luis, ¿cómo te ¿Me va? escucha bien? Claro que sí, muy bien. Excelente. Bueno, aquí ya tenemos al doctor Herman Granados. Él se graduó de médico general en la Universidad del Magdalena, obtuvo su título en anestesiología en la Universidad de Oriente, Núcleo Ciudad Bolívar, aquí mismo, ¿no? En Venezuela. Sí, Ah, señor. perfecto. También es docente de la pasantía de anestesiología de la Universidad von Humboldt, además de jefe de servicio de anestesiología de la Clínica Sagrada Familia. Es una personalidad digital en todas las redes. Lo podemos encontrar como Anestesia Latina y además es creador de la plataforma digital academiadeanestesia.com. Es un honor para nosotros tenernos aquí el día de hoy, doctor. Muchas gracias. Luis, muchísimas gracias a ti por invitarme. Doc, eh, nosotros estábamos planeando este nuevo ciclo de Instagram Live, de directos, acerca de temas que pudieran interesar a la mayor cantidad de personas posibles. Y una de las cosas que se nos vino a la mente en primera instancia fue hablar acerca de la anestesia. Ujú. Eh, Hay muchos mitos alrededor de la misma, lo digo con propiedad porque mi papá es anestesiólogo y él me ha contado pues muchas veces lo que los pacientes les dicen que son cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces el día de hoy nos vamos a encargar de rebatir aquellos mitos que son completamente falsos y también hablar de aquellas cosas que sí son verdad, de que sí pueden estar relacionadas con la anestesia. Primero que nada, Doc, me gustaría que nos explicara de forma sencilla, de forma que todo el mundo pueda entender, cuál es la labor de un anestesiólogo. Ok, a ver, el anestesiólogo por muchos años, por muchos años, fue, digamos, una figura escondida, se escondía detrás de personas que no eran anestesiólogos. Si nosotros nos vamos a las bases de la historia de la anestesiología, Eh, Morton, el padre de la anestesiología, pues era odontólogo, ¿sí? No era anestesiólogo. Entonces, ¿qué pasa con la anestesiología? La anestesiología ha ido evolucionando a través de los años y yo creo que es la rama de la medicina que más ha evolucionado en los últimos 10 años. Obviamente sin dejar de lado avances tecnológicos en cardiología intervencionista, en otro tipo de cosas, pero la anestesiología ha ido evolucionando. Los medicamentos que tenemos hoy no son los medicamentos que teníamos hace 30 años. Las agujas espinales que tenemos hoy no son las mismas agujas que teníamos hace 30 años. Las agujas de peridural que tenemos hoy se parecen mucho a las que teníamos hace 30 años, pero han cambiado mucho. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Luis? Que con, digamos, en la medida que ha venido avanzando el tiempo, se han ido perpetuando algunas, digamos, algunas mm, Creencias. creencias, pero no solo creencias, sino actividades, porque, o sea, tenemos que aceptar que somos los anestesiólogos que nos hemos encargado de darle rienda suelta a eso. Entonces, los anestesiólogos somos las personas que estamos ahí en la cirugía con un paciente que está indefenso, entre comillas, pudiéramos usar la palabra indefensos, ante un estímulo quirúrgico y somos nosotros quienes somos los encargados de permitirle a esa persona que no tenga ningún tipo de dolor, ningún tipo de recuerdo, ningún tipo de molestia, ningún tipo de mala experiencia. Esos somos los anestesiólogos.
Excelente, ¿no? Y es cierto lo que dice, doctor, la anestesiología ha revolucionado por completo el ámbito de la medicina. Procedimientos que antes tenían que realizarse de forma traumática y de forma barbárica, pues ahora se realizan de una manera que el paciente, como dice, no siente ni dolor y tampoco tiene recuerdos en la mayoría de casos si es una anestesia general. Doc, Exactamente. antes de empezar, porque yo saqué una lista de los mitos más comunes y los Sí, mitos que he visto que muchas personas tienen concebidos en la cabeza. Quisiera que usted me hablara, porque usted casualmente tiene una línea de videos en su canal donde habla sí, de sí, sí. esto. Quisiera que me hable acerca de los mitos más comunes que usted se ha encontrado con sus pacientes. ¿Qué es lo más común? O las dudas, porque a lo mejor no son mitos, sino simplemente son dudas que un paciente puede tener y que es completamente válido y que es muy bueno que los pacientes hablen y pregunten. ¿Cuáles son las dudas o preconcepciones más comunes que se han encontrado? Luis, hay un montón. La gente por naturaleza le teme a la anestesia. Por eso es que yo he tratado de sacar, digamos, esa serie de videos de mitos de la anestesia, porque más que llegar a los anestesiólogos, quiero llegarle a las personas, ¿no? Porque, a ver, el nicho mío es residentes de anestesiología, anestesiólogos, pero en algún momento yo me puse a pensar, ¿qué pasa con esas personas que quieren tener un poco más de conceptos, digamos, de estar un poco más enterados? Y no podemos evitar negar que las redes sociales están para aprender un montón de cosas, desde lo bueno hasta lo malo. Usted en una red social encuentra cómo preparar una bomba Molotov, por ejemplo. Eh, Algo súper terrible, pero ¿por qué nosotros no llevar algo de educación a los pacientes? Entonces, yo lo hice pensando en las personas del común. Los anestesiólogos sabemos que no se puede comer durante la cirugía, los anestesiólogos sabemos que la anestesia no te va, la anestesia espinal no te va a dejar paralítico, los anestesiólogos sabemos que la anestesia espinal no te va a dejar un dolor crónico en la espalda para toda la vida y que se te exacerba cuando hace frío y cuando vas a Canadá de paseo. O sea, eso no existe en anestesiología. Y esos han sido de los mitos más comunes. La gente siempre pregunta en la consulta preanestésica, doctor, esa anestesia raquídea no me va a dejar paralítico. Mire que yo tengo una hernia discal, entonces no quiero que me vaya a dejar paralítico. Yo les digo, vea, la anestesia ni le va a empeorar la hernia discal, pero tampoco se la va a mejorar. Entonces, obviamente, cuando un paciente va a una consulta preanestésica, somos nosotros los anestesiólogos. Los anestesiólogos tenemos dos tareas: atender al paciente súper rápido, ¿sí? Para pasar con el otro, o atenderlo bien. Y decirle, venga, usted. El paciente siempre se acuerda al final de la consulta de algo que tiene. Entonces, el paciente al final, ya cuando tú le cerraste la historia, te dice, ah, doctor, vea, yo también tengo rinitis. ¿No será que eso me va, porque la última vez por la rinitis hice un paro cardiorrespiratorio en un trasplante de cadera y casi me muero? Entonces los pacientes se evitan decir algunas cosas por miedo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Quitarle el miedo. Y sí, yo sé que tenemos poco tiempo porque las consultas preanestésicas son de tiempos disminuidos, pero nosotros, imagínate, yo acabé de venir de la consulta externa. Atiendo una paciente que va a hacerse un Pomeroy, una paciente de 21 años, asa uno, que no tiene hijos, que no quiere tener hijos y que se quiere hacer una Pomeroy, decimos en Colombia, es una ligadura quirúrgica para no tener bebés, ¿no? No me acuerdo cómo se llama en Venezuela, algo así. Se llama como ligadura. De trompa, sí. Sí, sí, ligadura, También eso, ligadura, eso. Y pues en México se llama OTB, obliteración de las trompas, algo así, una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes tienen muchísimo miedo cuando llega a la anestesia y Germán Granado, yo me tomo el tiempo así. Yo sé que en un paciente de qué sé yo, de una Pomeroy de 21 años me demoró 8 minutos, 9 minutos atendiéndolas, pero hay una señora, ¿verdad? Hoy me tocó una señora,
que trabajó 30 años en la salud, que tiene 4 cirugías de cadera, 2 cirugías de hombro, la han operado 5 veces del abdomen, en una de las cirugías del abdomen hizo una parada cardiorrespiratoria. Entonces esos pacientes uno les tiene que dedicar más tiempo. Entonces con los que uno se demora 5, 8, 10 minutos, con los otros se demora 30 minutos y uno va compensando. Entonces yo siempre digo, los alentaditos hasta uno, eh, te dan el tiempo para ver los otros. Entonces, eso, los pacientes llegan con muchas dudas a la consulta. ¿Me va a quedar un dolor crónico en la espalda? O hay unos pacientes, los pelirrojos llegan, hay una creencia de que los pelirrojos necesitan más anestesia que la gente normal. Yo no Y lo eso es como, conocía. sí, sí, sí. Entonces, es un mito que se desarrolló por un estudio, no me acuerdo quién fue que lo hizo, eh, y tiene que ver con los receptores de melanocortina en los pacientes pelirrojos. Entonces, hubo una asociación ahí que los pacientes con melanocortina estimulaban la eumelanina y los melanocitos y la cosa, pero no hay nada, o sea, ya definitivamente se comprobó que no hay ninguna razón para que los pelirrojos necesiten más anestesia. Entonces, esos son, por ejemplo, los pacientes que preguntan ingenuamente si pueden comer antes de la Eso, cirugía. eso, Sí, eso que quisiera que expandiera un poquito en eso, Doc. ¿Es hay un pacientes. mito? ¿Hay que guardar ayuno obligatoriamente o no es necesario? Antes de A una ver, cirugía, asumiendo que vamos a hacer una anestesia general, donde a vamos ver, a el meter la ayuno tiene inflamación. que ir sí o sí. El ayuno tiene que ir sí o sí. Uno se encuentra en situaciones donde uno pasa un paciente sin ayuno, pero teniendo en cuenta la urgencia de la cirugía. Ejemplo, si yo tengo un paciente que va a, qué sé yo, una paciente de 25 años, o una paciente de 15 años que va a una cirugía de tórax para obliterar la cosa esta de la hiperhidrosis, no me acuerdo, se me escapa el nombre. Entonces, es una paciente de 25 años que va con anestesia general a la que se le va a hacer pues su cirugía. Muchos pacientes jóvenes, y es lo que te decía, en TikTok, en Instagram Reels, en todos lados se encuentran cosas que no están ciertas, que no son ciertas, y uno tiene que, como anestesiólogo, salir y decirles, mira, eso no es cierto, no puedes comer antes de la cirugía. Las guías de ayuno son las guías de ayuno, algunos se pegan a las guías de ayuno, otros no se pegan a las guías de ayuno. Entonces, en ese orden de ideas, las personas sí deben tener ayuno antes de la cirugía, no se puede comer nada. ¿Qué es lo que yo les digo a los pacientes, por ejemplo, en la consulta preanestésica? ¿Aproximadamente cuántas horas de ayuno, Doc? Dependiendo, pero para sólidos y proteínas y eso son por lo menos 8, teniendo en cuenta casos especiales. Por ejemplo, hay pacientes que tienen un vaciado gástrico más lento, como los pacientes de enfermedad por reflujo gastroesofágico, o pacientes con gastroparesias o cosas así leves. Uno no puede decirle, no es lo mismo un paciente que no tiene ninguna patología a un paciente que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los pacientes con reflujo gastroesofágico tienen un vaciado lento y uno tiene que saberlo. Por eso es que uno tiene que preguntarles en la consulta preanestésica y guiarlos. Yo les digo, mire, en la noche coma normal, ¿sí? Coma normal, no se vaya a comer una galletita con un juguito, porque ¿qué pasa? Si la cirugía suya es a las 8 de la mañana y por cualquier razón del quirófano, su cirugía se prolonga y lo operamos a las 2 de la tarde, usted solamente va a tener en el estómago una galletica y un jugo. Entonces a las 10, 11 de la mañana va a estar aullando del hambre. Pero, y hay otros pacientes, por ejemplo, hay pacientes pediátricos que ahorita ya hay dentro de las guías de ayuno, hay unos preparados de carbohidratos que los pacientes pueden tomarlo por lo menos unas 2 horas antes de la cirugía, como para que no haya hipoglicemia, como para, digamos, mejorar un poco, digamos, eso. Recuerda que el ayuno prolongado produce una acidosis, ¿no? Entonces, a mí me preocupa más la acidosis de los pacientes en ayuno prolongado que realmente tenga el estómago lleno, porque pues obviamente es un paciente que va a producir ácido gástrico y si el paciente hace una regurgitación pasiva o activa, lo que va a irse al pulmón es ácido puro. Entonces hay que estar muy pendiente de eso. Entonces eso también. Hay otro que los pacientes dicen que la anestesia hay que vomitarla, es decir, que hay que ir a recuperación
y allá tienen que vomitar todo lo que les sobra de la anestesia para poder seguir a la casa. Eso tampoco es cierto. Hay un Sí, montón de mitos. yo he visto memes bueno, son chistes, ¿no? De un familiar que dice, no, le di un sándwich antes de la cirugía para que aguante la anestesia. Sí, 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 para que aguante la cirugía y pues obviamente uno llega y los cancela y eso a mí me da tristeza cancelar a un paciente porque pues en nuestro medio latinoamericano son pacientes que llevan meses esperando una cirugía, entonces uno llega con la cara de malvado y le dice, venga, usted se comió un arroz con pollo en la mañana y no lo podemos pasar a operar, toca pasarlo de último y de último entonces ya el cirujano no lo quiere pasar porque entonces ya a esa hora, o sea, son muchas cosas ahí también que influyen. Nosotros colocamos en la tarde una caja de preguntas y también invito a todas las personas que estén acá en el live a dejar sus dudas o preguntas acerca de anestesia y les vamos a responder al final. Pero una persona comentó algo muy interesante. Era un paciente que tenía Sí, cierta inquietud acerca de si la anestesia general, en ese caso, aunque no especificó, podía generar adicción luego sí. de administrada. ¿Esto es cierto? ¿Esto es falso? A ver, sí y no. Los anestésicos por separado tienen un potencial grandísimo. De hecho, la crisis de los opioides de los Estados Unidos es por culpa del fentanilo, por la oxicodona, y eso la causamos nosotros los médicos, los anestesiólogos, los cirujanos generales, los ortopedistas. ¿Por qué? Porque queríamos que el paciente tuviera menos dolor y así el paciente, pues obviamente estaba más agradecido con nosotros y no sé qué. Pero resulta que cuando uno se pone a ver la anestesia, a pesar de que tiene el potencial de causar adicción, cuando se usa en combinación con dos o más medicamentos, por ejemplo, hay unos que usan midazolam. Yo hace mucho tiempo no uso midazolam, pero respeto a los que usan midazolam. ¿Qué pasa con el midazolam? El midazolam es un opioide, perdón, una benzodiazepina que le producen una amnesia al paciente. El paciente no va a recordar si le pusieron midazolam, si le pusieron propofol, si le pusieron fentanil. En muchas de las oportunidades el paciente no recuerda nada de eso. Eh, por ejemplo, el fentanil, hay que ser muy cuidadosos nosotros como anestesiólogos porque a pesar de que el concepto general es que no produce adicción, el fentanil tiene un problema y es que cuando se usa en ausencia de un estímulo doloroso, la sensación que produce el fentanil de placer es Bueno, completamente diferente. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho de eso. Yo, por ejemplo, no hago inducciones con fentanil muy frecuente, porque como no uso midazolam, entonces le tengo un poquito de respeto a pasar cualquier cantidad de fentanil a un paciente que está a punto de dormirse y que está pues normal, porque la sensación que va a tener es de un placer raro. Entonces, eh, trato de evitarlo. Yo normalmente hago mi inducción con remifentanil, que a pesar de que es más potente, tiene digamos, tiene un perfil un poco menor para causar adicción por su vida media sensible al contexto. Entonces, ¿sí pueden causar adicción? Sí, claro que sí, porque los pacientes que se ponen fentanil allá en Boston y los que se ponen fentanil allá en Chicago y los que se ponen fentanil acá en Medellín, se ponen el fentanil que usamos en la clínica, ¿sí? Pero ellos no se lo ponen para una cirugía. Esa es la diferencia. claro, a eso es lo que me refiero. Una administración puntual para un procedimiento quirúrgico, algo muy puntual, no debería tener tanto problema ni tanto riesgo de generar adicción, ¿o sí? No, no debería tener tanto riesgo de generar adicción, porque, por ejemplo, uno pasa los medicamentos en una secuencia más o menos de tiempo que no le permite al paciente anclarse, aunque se han visto casos, ¿no? Se han visto casos, yo no puedo meter la mano en la candela por nadie, pero sí se han visto casos de pacientes eh, que se quedan enganchados, pero porque tienen una susceptibilidad, porque ya lo han probado antes, porque ya han estado relacionados con las drogas anteriormente. Entonces, los medicamentos, el remifentanil, la ketamina, sí tienen un potencial, eh, digamos, perfil de causar adicción, pero como lo usamos en anestesia, en las dosis que usamos en anestesia, usualmente eso no sucede. Perfecto, Doc. También tengo otro mito, pero este es más un poco peliculero, ¿no? A veces en las películas nosotros vemos como un paciente lo van a operar, le colocan anestesia general y de la nada el paciente despierta. El Sí, paciente está consciente en ese momento, puede sentir absolutamente todo, pero está paralizado.
¿Esto es simplemente cosa de Hollywood? ¿Puede ocurrir? ¿Qué tan común pudiera ser o no? ¿No? Usted me dirá. El problema con este tipo de situaciones es que sí, uno se encuentra cada cosa, uno se encuentra cada cosa, pero bueno, la realidad es que em, los anestésicos tienen un potencial efecto, ¿no? Nosotros tenemos anestésicos que producen una analgesia potente como el fentanil, por ejemplo, el remifentanil. Analgesia Pe- para, porque muchas de las personas analgesia. que nos siguen son personas que no Es que están directamente relacionadas con la salud. tenemos Ajá. que dividir la anestesia en 5 partes, ¿sí? Pero las 3 partes más importantes son la analgesia, es decir, no sentir dolor durante una cirugía, la amnesia, es decir, no recordar nada durante una cirugía, y tercero, pues la parálisis, que es no moverse durante la cirugía, porque pues imagínate un paciente moviéndose en una cirugía de neurocirugía, entonces el paciente pues obviamente puede tener alguna lesión, aparte que el neurocirujano te va a odiar por toda la vida. Eso por un lado. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora hay otras dos cosas, la protección neurovegetativa y otras cosas que incumben más a los anestesiólogos. Entonces, nosotros tenemos que tener al paciente dormido, sin dolor e inmóvil. En esas 3 opciones, a veces, y sí sucede porque está descrito en la literatura, ocurre algo que se llama el despertar intraoperatorio. Eso ha sucedido muchas veces por múltiples razones, por descuido, por... cuando me refiero a descuido, no me quiero referir al descuido de los anestesiólogos, sino al descuido, por ejemplo, tú tienes una bomba de difusión, en un lado tienes un medicamento que se llama remifentanil, en el otro lado tienes un medicamento que se llama propofol, y tú te descuidaste un segundo y el propofol se acabó y el paciente empieza a emerger de la anestesia, el paciente empieza a despertar poco a poco y eso se puede dar, ¿sí? Entonces el paciente empieza a despertar de la anestesia estando aún paralizado. Afortunadamente, y los que por allí sean anestesiólogos y escuchen, estarán de acuerdo que nosotros en Latinoamérica tenemos unos medicamentos de una dudosa procedencia. Entonces, por ejemplo, el rocuronio, el becuronio, hay unos que son hindúes, otros que son de la China, otros que son de, no sé, de Rusia, y no tienen la potencia que tienen los medicamentos originales. Entonces, muchas de esas cosas no llegan a una, digamos, a una situación complicada. Pero hay que tener en cuenta que países americanos, países europeos son muy estrictos con este tipo de cosas. Un paciente que tiene un awareness, un despertar intraoperatorio durante una cirugía, eso es demanda segura para el anestesiólogo. Perfecto. No, y es verdad, o sea, es una experiencia completamente traumática, Sí, imagínense. no, y sí puede pasar, sobre todo porque en nuestro medio estamos acostumbrados a usar pocos recursos, entonces no usamos un monitor de profundidad anestésica, llámese el que sea, B, Sedline, potenciales evocados, cualquiera. Entonces, ¿por qué no lo tenemos? ¿No? No porque no queramos usarlo, sino porque en nuestros medios latinoamericanos es muy difícil, eso es muy costoso. En muchos países como México, los anestesiólogos tienen que comprar sus propios equipos para poder ir a dar las anestesias privadas, entonces es complicado y es costoso. Sí. Doc, otra pregunta que me pareció súper interesante de otro paciente que tenía la duda acerca de si en el momento de entrar al acto operatorio tenía que suspender completamente cualquier medicamento que estuviese tomando. Es decir, hay medicamentos, o sea, por un lado, hay que suspenderlos absolutamente todos porque pueden interactuar con la anestesia o hay ciertos medicamentos que pueden seguir, pueden continuarse al momento del acto. Sí, hay medicamentos que se suspenden para no entrar como en tanto tecnicismo. Hay medicamentos que sí deben suspenderse porque recuerda que la anestesia eh, son fármacos, la anestesia es farmacología pura, farmacocinética. Entonces, cualquier interacción de un anestésico con algún medicamento no adecuado o no compatible con la anestesia pudiera llevar a desenlaces distintos en un paciente. Entonces, hay medicamentos que se continúan y hay medicamentos
que no se continúan antes de la cirugía y eso uno se lo dice al paciente antes de la cirugía, en la consulta preanestésica, uno lo deja por escrito porque el paciente tiene que ir a un centro a que le organicen todo, entonces uno tiene que dejar por escrito todo. Tómese el losartán el día de la cirugía, no se tome tal cosa el día de la cirugía, entonces así. ¿Cuáles serían algunos medicamentos de uso común que sí deberían suspenderse para el momento del acto operatorio? Medicamentos de uso común, yo les sugiero a los pacientes que suspendan todo lo que tiene que ver con analgésicos, que tengan, que sean AINES, ¿no? Tratar de evitar digamos, esos son los más comunes. Uno no toma, qué sé yo, ahorita está en boom los glutides, los inhibidores de la GLP-1, ¿verdad? El Ozempic, el liraglutide, el otro. Entonces, eh, hay medicamentos que sí se deben suspender y hay medicamentos que no se deben suspender. Yo le digo a los pacientes que en caso de que tenga algún dolor o alguna cosa, solamente tome acetaminofén, paracetamol y que evite tomar medicamentos como naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno, por el perfil que tienen los SINES, sobre todo en la interacción a nivel de los citocromos, ¿no? Perfecto. Doc, otra duda también bastante común. En el caso de anestesia general, donde hacemos la intubación endotraqueal, luego de realizar ese procedimiento, podemos tener riesgo de, digamos, de que la persona quede difónica, de que no pueda hablar con facilidad, que pierda la habilidad de, sí, de eso, de comunicarse verbalmente con facilidad. ¿Eso es un mito o es una realidad? Sí, eso es que depende, ¿no? Porque hay cirugías que pueden lastimar mucho la vía aérea superior. Hay cirugías, sobre todo cuando no tenemos la habilidad, cuando no tenemos la curva, podemos lastimar algo que se llama el nervio laríngeo recurrente, podemos lastimar la misma epiglotis, y entonces eso, hay unas de estas situaciones que van a producir una lesión más larga en el tiempo y hay otras que van a producir una lesión más corta en el tiempo. Ejemplo, el tubo endotraqueal como tal ya es una agresión a la vía aérea. Entonces, ¿yo qué hago? Yo hago una anestesia periglótica, pongo ahí 10 ml de bupivacaína en los pacientes como para dormirle la vía, la zona periglótica y cuando el paciente se levanta con menos molestia del tubo. Me ha pasado un par de veces que cuando la cirugía es súper corta, el paciente se levanta con un poquito de dificultad para tragar. Entonces, porque obviamente tiene anestesiada toda la vía aérea superior y hay unos pacientes que sí se me han quejado, muy poquitos, pero sí, de que tienen dificultad para tragar. Simplemente los pongo en sala de recuperación, le levanto la cabecera y en media hora, 40 minutos ya están bien. Doc, y con respecto a los adultos mayores, que esto lo he escuchado muchísimo, ¿no? La anestesia en los ancianos es extremadamente peligrosa. He escuchado incluso personas que prefieren no operarse o prefieren no operar un familiar que es muy anciano, única y exclusivamente por la anestesia, por lo menos eso es lo que refieren. ¿Qué tanto es cierto esto? ¿En todos los pacientes mayores es muy riesgosa la anestesia o en algunos más que otros? No, yo te voy a decir mi experiencia. Yo vivo en una ciudad eh, Yo vivo en una ciudad donde yo creo que el 80% de la población es adultos mayores, porque es una ciudad de descanso, es una ciudad intermedia, es una ciudad bonita. Entonces yo tengo un montón de pacientes geriátricos, geriátricos, pero de verdad. Un paciente de 100 años para una endoscopia, por ejemplo. Un paciente de 95 años para un reemplazo de cadera, por ejemplo. Y así todos los días. Entonces, hay que tener algo claro y es que el cerebro de los ancianos, de los pacientes geriátricos, es diferente. Es un cerebro con una corteza cerebral disminuida. Es un cerebro que funciona a una velocidad más lenta, que metaboliza los medicamentos más lentos. Y eso lo podemos ver en los espectrogramas de los monitores de profundidad anestésica. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que no es lo mismo un paciente de 20 años de 70 kilos que un paciente de 80 años de 70 kilos. Pesan lo mismo. Teóricamente los medicamentos, cuando lo pasamos por microgramos kilo minuto, microgramos kilo hora, microgramos kilo segundo, microgramos tal,
es el mismo para todo el mundo. Las guías no discriminan si el paciente tiene 100 años o si el paciente tiene 20. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entender que el cerebro del anciano es un cerebro frágil, es un cerebro lento y que tenemos que trabajar con muchas veces, ojalá, con espectrografía para definir si el paciente está en un índice, está en un nivel de profundidad anestésica correcto o en su defecto, si no lo tenemos, que pasa en la mayoría de centros de segundo nivel y en muchos países de Latinoamérica, guiar esos pacientes mediados por la clínica. Entonces, si yo sé que la inducción, qué sé yo, la inducción del remifentanil es el 0.25 microgramos kilo minutos en un paciente de 70 kilos, yo sé que si el paciente tiene 70 kilos pero tiene 25 años, no es lo mismo que si tiene 70 kilos y tiene 85, 90, 95 años, hay que disminuir la dosis. ¿Hasta cuándo? Vamos mirando. Si tenemos cómo medir la profundidad anestésica con un monitor, excelente, perfecto, es lo ideal. Si no tenemos, eh, vamos mirando la parte clínica, cómo se va comportando el paciente, si se durmió, si lo vamos titulando, básicamente. Doc, cuando las personas piensan en anestesia, muchas personas piensan únicamente en te duermen, te colocan un tubo a través de la garganta y listo. Pero hoy en día hay otras opciones para poder llevar a cabo ciertas cirugías que no involucren la anestesia general clásica que conocemos. Sí, estamos en la época de el ultrasonido. Pues estamos en la época, no, el ultrasonido se inventó como desde los 60, de los 50. Pero entonces hemos incorporado el ultrasonido a la anestesiología desde hace unos 15 años, quizás. A Latinoamérica nos ha llegado un poco lento por la disponibilidad de los equipos. Con la aparición de equipos portátiles ha sido un poco más sencillo, pero definitivamente sí hay alternativas a la anestesia general. Yo puedo operar a un paciente de un túnel del carpo con un bloqueo de la mano. Yo puedo operar a un paciente de un húmero con un bloqueo regional ecoguiado. ¿En qué Yo consiste ese puedo bloqueo de manera El sencilla? bloqueo regional ecoguiado es usar el ecógrafo, usar una aguja especial que tiene que verse en el ecógrafo para poder inyectar anestésico local directamente en los nervios que producen dolor de una zona. Entonces yo llego al nervio que produce, que interrumpo el dolor bloqueándolo, bañándolo con anestésico local y al paciente se le va a dormir la pierna, se le va a dormir esa porción del cuerpo que yo quiero que se le duerma sin necesidad de ponerle una anestesia general, ponerle un tubo, ponerle una máscara laringea. Algunos pacientes toleran estos bloqueos sin sedación y otros pacientes hay que sedarlos un poquito para poder ponerle el bloqueo porque de todas maneras la aguja es un pinchazo. Hay pacientes que no les gusta ser pinchados, entonces uno los seda y les hace el bloqueo con calmita y les duerme zonas del cuerpo. Por eso se llama anestesia regional, porque duerme regiones del cuerpo, la mano, la pierna y otras zonas del cuerpo para que los pacientes puedan o sea, tener una anestesia y no tener que dormirse. Hay pacientes que dicen, yo no quiero que me duerman todo, doctor. Hay situaciones en que no se puede, por ejemplo, qué sé yo, una cirugía de tórax. O sea, es imposible, a pesar de que hay mucha literatura, de que yo le puedo poner una peridural alta y dormirle la mitad del cuerpo, y hay mucha literatura al respecto, pero pues son ambientes muy académicos y ambientes muy difíciles. Doc, hemos hablado básicamente de anestesia general, pero también quisiera hablar un poquito de anestesia local. Sí. Hay un mito o una concepción de que la anestesia local no tiene ningún riesgo, simplemente pues te colocas un poquito de anestésico allí y listo, que no implica riesgos asociados. ¿Esto es cierto o no del todo cierto? Eso no es del todo cierto. Los anestésicos locales son peligrosos porque ellos tienen un límite. Entonces, cuando no sabemos ese límite, podemos intoxicar al paciente con anestésico local. Lidocaína, bupivacaína, levobupivacaína. Si nos pasamos del límite, seguramente vamos a tener una intoxicación, se llama LAST. Hay que usar un medicamento que es, y se llama Intralipid y no está disponible en todos los centros. De hecho, hay muchos sitios que ni siquiera lo tienen. Entonces, a veces hay que ser muy, muy cauteloso con los bloqueos regionales y estar muy seguro de lo que vamos a hacer y estar muy seguro de la dosis que vamos a poner
porque podemos tener una intoxicación por anestésico local. Y lastimosamente algunos cirujanos no lo tienen muy claro. Algunos cirujanos no lo tienen muy claro y ellos piensan que se puede poner la cantidad que sea de anestésico local y a veces uno está ahí porque hay pacientes que uno hace con sedación y local, entonces ellos le ponen anestesia local, uno lo seda, pero uno tiene que decirle, mira, cálmate un poquito. Entonces algunos por lo menos preguntan, mira, ¿cuánto le puedo poner? Y uno les dice, mira, el paciente pesa tanto, le puedes poner tanto, pero no te puedes pasar de ahí. Y algunos no preguntan, entonces uno tiene que estar también muy pendiente porque una intoxicación por anestésico local es una complicación súper grave. El paciente entra en una taquicardia ventricular irreversible a menos que le pongamos, intralípidos. Si no, no sale. Perfecto, Doc. Otra pregunta. Con respecto a, hemos visto muchos videos en redes sociales de personas que salen de una anestesia y hablan incoherencias por un tiempo, ¿no? Empiezan a hablar de forma incoherente o empiezan a hablar de forma desinhibida. ¿Esto ocurre luego de salir de cualquier anestesia? ¿Cuánto tiempo dura? Es algo que ocurre con mucha frecuencia porque hay videos muy graciosos de personas hablando cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Pero Así esto, es. ¿qué tan frecuente es? ¿Es algo que debe preocuparnos? ¿Es algo transitorio? A mí no me ha pasado nunca. O sea, yo nunca he tenido un paciente que se despierte hablando en chino sin saber hablar chino, ni un paciente que no reconozca a su familia porque la anestesia lo afectó. No, no lo he tenido en ningún caso. No, no. Aún me faltan muchos años de carrera, no lo he visto. Pero sí he visto en internet casos de pacientes que se despiertan hablando en otro idioma. He visto casos de pacientes que se despiertan sin conocer a su pareja de toda la vida. Entonces, recordemos que la anestesia tiene interacción cerebral, ¿no? Eh, los medicamentos actúan en sitios específicos del cerebro que pudieran transitoriamente producir algo de ese tipo de condición clínica. Muchos no son, muchos no son para siempre, pero yo no he tenido ningún caso nunca. Pues sí, yo he tenido casos de pacientes que hablan más de la cuenta cuando uno les pone una sedación y entonces empiezan a conversar sobre su vida sexual o sobre, no sé, el otro día me pasó con un paciente que lo empecé a dormir y el paciente empezó a hablarme de unas apuestas, que él hacía unas apuestas y justo cuando iba a contar el desenlace de la historia se quedó dormido y yo me quedé con la duda y fui a recuperación a preguntarle qué pasaba con las apuestas, qué había hecho y me dijo, no, doctor, yo jamás he apostado en mi vida. Yo nunca he apostado en mi vida. Y no tenía familiares allí. El familiar llegó después ni para decir, no, es que de pronto sí, y como ya está el familiar acá, entonces dijo que no. Entonces, eso es lo que me ha pasado así como raro, pero nunca un paciente que se despierte hablando otro idioma o cosas así, no me ha pasado nunca. Perfecto, Doc. Bueno, es momento de responder las preguntas que están haciendo por acá por el chat. Pueden comentar ahora mismo cualquier duda que tengan acerca de una duda o una preocupación que tengan acerca de anestesia. A lo mejor van a tener una cirugía pronto, o algún familiar va a ser sometido a cirugía. Cualquier duda que tengan o alguna inquietud lo pueden hacer por acá. Vamos a ver, por aquí hay varias preguntas que han hecho. ¿Los pacientes pueden elegir el tipo de anestesia? Normalmente no. Normalmente nosotros tratamos de brindarle al paciente la mejor opción de anestesia porque pues hay muchos pacientes que pues no tienen el concepto claro de qué es lo que se le va a hacer y algunos pacientes dicen, no, yo no quiero que me duerman para que me operen el cerebro. Imposible. O sea, hay circunstancias en que se puede hacer y hay, yo no sé si han visto, mucha gente ha visto a esa gente que le operan el cerebro y están tocando un violín o están tocando una guitarra, pero eso son situaciones diferentes. El paciente está dormido durante alguna porción de la cirugía y luego se despierta para mirar a la respuesta cerebral, mirar la respuesta vocal, mirar la respuesta motora, pero no es que el paciente pueda escoger qué anestesia se le va a dar, excepto pues que sea un paciente anestesiólogo y diga, mira, por favor
no me operes esa hernia inguinal con general, ponme una raquidia, que yo prefiero una raquidia. Entonces, uno de pronto hace una concesión, pero no con todo el mundo y no en todas las circunstancias, ¿no? Y también dependiendo si el paciente es amigo. O sea, si el paciente no es amigo, olvídate. O sea, yo no le voy a decir, sí, sí, yo te voy a poner la anestesia que tú quieras, porque eso de entrada ya se convierte en digamos, en una situación médico-legal que puede terminar en algo no tan agradable tanto para el anestesiólogo como para el equipo. Excelente. Doc, otra pregunta. Una señora tiene una inquietud acerca de las náuseas y vómitos luego de despertar de la anestesia. Algunas personas refieren que es extremadamente molesto, otras personas no. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo he tenido dos cirugías, una por una fractura y una apendicectomía. Sí. Realmente que yo recuerdo no tuve esa sensación de náuseas o vómitos luego, pero sé que muchas personas lo refieren. ¿Qué tan común es esto y cuánto suele durar? Las náuseas y vómitos postoperatorios suceden. De hecho, hay guías en anestesiología para tratar de evitarlas. Hay medicamentos y sí, hay muchos pacientes que, dependiendo de la combinación anestésica, dependiendo de la velocidad en que son despertados, dependiendo de la susceptibilidad, tienen un alto riesgo de hacer, de hacer náuseas y vómitos postoperatorios. Y por eso te digo, hay guías. Tenemos guías, así como hay guías de ayuno, así como hay guías de vía aérea difícil, así como hay guías de otras cosas en anestesia, también tenemos guías de náuseas y vómitos postoperatorios y la idea es tratar de tener los mejores medicamentos o tener una combinación de medicamentos que pueda evitar que el paciente no haga la menor cantidad de vómitos en el postoperatorio. Sí, hay muchos pacientes que vomitan. eh, Algunos son a veces incontrolables, entonces uno tiene que, digamos, actuar porque las guías tienen unos métodos de actuar, digamos, un poco más agresivo en esos pacientes que tienen náuseas y vómitos persistentes. Pero sí, sí es común. eh, no recuerdo cuál es el porcentaje. Yo creería que 30% quizás de los pacientes vomitan en el postoperatorio, quizás. Pero bueno, ahí estamos nosotros para usar los medicamentos adecuados para que los pacientes se sientan cómodos, no solo durante la cirugía, sino al final de la cirugía. Hay pacientes que digamos, dicen, mira, me fue todo bien, pero lo único que recuerdo es haber vomitado hasta el arroz de la primera comunión en la sala de recuperación. Entonces, sí. Ya hemos hablado acerca de los medicamentos y cómo pueden interactuar con la anestesia, pero una persona pregunta, uno en particular, habla acerca de la insulina. La insulina en Sí. pacientes insulino dependientes, diabéticos tipo 1, incluso diabéticos tipo 2, se debe suspender. ¿Cómo se hace allí en ese caso? Pregunta por acá. Los pacientes que usan insulinas, la mayoría de pacientes que usan insulinas, uno les dice que se la apliquen hasta el día antes de la cirugía. Ahora, hay que entender que hay institucionales. Protocolos institucionales. Bueno, yo he trabajado en distintos sitios donde los protocolos cambian un poquito, pero normalmente uno trata de manejar al paciente eh, de una manera menos agresiva. ¿Por qué? Porque los eh, antidiabéticos orales e inyectados nos pueden meter al paciente en una hipoglicemia preoperatoria. Entonces, si yo le digo al paciente, póngase su medicamento, tómese su linagliptina por la mañana el día de la cirugía, y ese paciente no lo opero en la mañana, a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 2 de la tarde, tengo al paciente con 40 de glucometría y convulsionantes. Entonces, esas son situaciones muy complejas. Yo les sugiero que se apeguen a a los protocolos institucionales. La mayoría de clínicas y hospitales tienen protocolos para la suspensión de medicamentos, no solo las insulinas, los beta bloqueadores, como te decía ahorita, los inhibidores tan famosos de la GLP, esos pacientes que están inyectándose esos medicamentos para bajar de peso. Esos son retos para el anestesiólogo porque uno tiene que estar constantemente chequeando los niveles de azúcar. No quiere decir que el paciente no se pueda operar, pero sí hay que, digamos, tener como una, hay que tener como una
acción sobre el paciente un poco más agresiva, porque son pacientes que se les va a bajar el azúcar, sobre todo porque le vamos a poner solución salina, los que usan solución salina, lactato de Ringer, los que usamos lactato de Ringer. Entonces hay que estar muy pendiente de esos pacientes porque pueden hacernos hipoglicemias intraoperatorias y eso pues pone en riesgo la vida de los pacientes. Excelente. Por aquí hay otra pregunta, ya esta va a ser la penúltima que vamos a hacer, acerca de dolor de cabeza luego de una punción lumbar en ese caso, pues, también para colocar anestesia o como medio diagnóstico. ¿Qué tan común es? ¿Cómo se maneja? Las personas pues van a tener ese dolor de cabeza por mucho tiempo y va a ser muy intenso. ¿Hay formas de manejarlo farmacológicamente? A ver, la cefalea por punción dural, cuando le ponemos a un paciente anestesia espinal o anestesia peridural y tenemos una ruptura inadvertida de la dura madre, la dura madre es la última capita que está antes del líquido cefalorraquídeo. Entonces, en la anestesia espinal la perforamos porque ahí es donde vamos a poner la anestesia. En la anestesia peridural tratamos de no perforarla porque vamos a poner la anestesia un espaciecito antes. ¿Qué pasa con la cefalea postpunción dural? ¿Cómo se produce? Yo le explico a los pacientes así. Uno hace un pinchazo con una aguja delgada, milimétrica. Entre más gruesa sea la aguja, más posibilidades hay de que se produzca. ¿Por qué? Palabras mías. Empieza a gotear el líquido cefalorraquídeo por ese espacio y el cerebro se chupa y produce un dolor de cabeza. O sea, eso es... Digamos, eso es una forma bastante académica de explicarlo, pero básicamente el cerebro se chupa porque hay una fuga de líquido cefalorraquídeo y el cerebro se chupa un poquito, produce una cefalea intensa que usualmente es un dolor de cabeza cuando el paciente está sentado o está de pie, porque cuando el paciente está acostado, las presiones del canal espinal hacen que digamos, hace poco entendimos la disposición de la dura madre, ¿no? Muchas veces pensábamos que eran fibras, ahorita estamos completamente seguros de que es una malla, y que obviamente entre más gruesa sea la aguja que usemos, más posibilidades hay de que el paciente desarrolle una cefalea postpunción dural. Yo me acuerdo cuando yo hice mi posgrado en Venezuela, ahorita usamos agujas número 27 espinales, 27, 26, cuando uno usa 25 se siente mal, pero yo me acuerdo que estábamos en un desabastecimiento en una época y usábamos una aguja 22, 20, eran agujas súper gruesas y teníamos una incidencia baja, gracias a Dios. Pero sí, sí, sí. Ahora, ¿el tratamiento cuál es? El tratamiento puede ser de tres maneras. Uno, hay pacientes que no hacen absolutamente nada, es decir, ¿qué te digo? Tuvieron una cesárea acá en esta ciudad y vinieron remitidas de una ciudad a 5 horas donde no hay nadie médico, no hay anestesiólogo, no hay hospital, no hay nada. Te operan, te mandan allá. Usualmente el dolor de cabeza por la cefalea postpunción dural se produce después de las primeras 24 horas. Muy rara vez se produce antes de las 24 horas. Entonces hay pacientes que se van y están tan lejos, no tienen a nadie, que solo tomando acetaminofén se les mejora el dolor. La cefalea postpunción dural es autolimitada, pero los pacientes se aguantan 3, 4 y hasta 5 días de dolor de cabeza. Hay otra opción que es el manejo conservador, es decir, esa paciente se fue a la casa, al día siguiente regresa porque tiene un dolor de cabeza fuerte y nosotros le ponemos medicamentos intravenosos, ¿verdad? Hay unas guías para eso, hay unos medicamentos para eso, entonces le ponemos su combinación de medicamentos. Y hay pacientes que no mejoran con el tratamiento convencional y se les hace algo que se llama un parche hemático. Un parche hemático es ponerle literalmente un parche de su propia sangre al paciente, sacarle sangre, meterle una aguja de peridural en el espacio, un espacio por arriba, un espacio por abajo, donde donde fue la punción y se le pone un parche y ese parche lo que hace es que evita, mejora 100% al dolor de cabeza de la cefalea postpunción dural. Algunos pacientes no mejoran con el primer parche y hay que pasarlos a un segundo parche. Y hay otra opción
que yo uso mucho, que se llama el bloqueo del ganglio esfenopalatino, que es nada más y nada menos que entrar al ganglio esfenopalatino a través de la cavidad nasal, así como una prueba de COVID, llegar hasta el ganglio esfenopalatino con un copo, con un hisopo impregnado con anestésico local, dejarlo ahí 5 minutos. ¿Es fastidioso? Sí, pero es 100% efectivo. Y los pacientes se evitan muchas veces eh, el parche hemático. Excelente, Doc. Doc, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hemos cubierto muchísimos mitos. Espero que todas las personas que estuvieron aquí hayan aprendido como yo, que de verdad que había muchísimas cosas de las que no tenía ni idea. Doc, me gustaría que por favor nos comentara dónde lo podemos encontrar en redes, si tiene algún proyecto en este momento del cual nos quiera hablar. Este espacio es para usted. Sí, muchísimas gracias, Luis. Yo estoy creando contenido eh, todo el tiempo en Anestesia Latina. Y también tengo un espacio web que se llama academiaanestesia.com. Ahí tengo varios cursos, dos realmente. He estado pendiente de nutrirlo con más cursos. Ahorita vamos a montar dos más en la tercera semana de julio. Pero ahorita tenemos montado un curso de cómo intubar a un paciente crítico con 4 charlas, incluido con don anestesiólogo que estuvo conmigo trabajando en ese proyecto. Tengo un taller de bombas elastoméricas para los anestesiólogos que quieren aprender a poner bombas elastoméricas eh, para manejo del dolor, peridural, intravenoso. Allí lo tengo, en academiaanestesia.com, y voy a montar tres charlas nuevas que son Intuba como un pro, para que los que quieran aprender a intubar bien estén pendientes. Otro es intubando a un paciente con acidosis metabólica. Y el otro es, nunca recuerdo el tercero, pero bueno, son 3 cursos que vamos a montar ahorita antes de que termine julio para que las personas que quieran aprender allí, los últimos 3 cursos de los que estoy hablando son completamente gratis. Los otros 2 cursos tienen un valor, a mí me parece súper adecuado, porque yo creo el curso de intubación, yo creo que no llega a $10, entonces un precio bastante asequible. Y el curso de bombas elastoméricas debe estar como por los 50. Entonces, si quieren aprender a poner bombas elastoméricas, academiaanestesia.com. Y pues obviamente a todos los que no me siguen, seguirme en Anestesia Latina. En YouTube también tengo un canal, así que pueden ir y suscribirse por allá, y en TikTok. Perfecto. Para las personas que están preguntando, este live va a quedar grabado y estén muy pendientes porque el día de mañana tenemos otro live con una cirujana bariátrica. Vamos a hablar acerca de mitos de la cirugía bariátrica, que también es algo que tiene hay mucha conversación al respecto. Doctor, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo en próximas oportunidades. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias a ti, Luis, y bueno, ya ahorita me voy porque me desperté, me conecté un poco tarde porque después de la consulta de la tarde empecé con fiebre, ahorita debo tener como 39, Wow. entonces me desperté como a las 6:40, preocupado por el live, entonces ahorita voy a ver qué hago para manejar esa Espero fiebre. que se mejore, Doc. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao, saludos a todos.